¿Qué es lo que ha pasado un poco en forma de introducción? En Bolivia, conforme indicaba la ley 348 y la 1173, se tuvo que empezar a trabajar con los centros de salud, con los médicos del Sistema Nacional de Salud, para que estos puedan realizar la atención y hacer una toma adecuada de las muestras y el procesamiento de las mismas. Antes, la ley 348 indicaba de que era necesario que un médico forense homologue los certificados médicos del personal de salud. Pero se ha visto de que, imagínense, un médico forense, aparte del trabajo que realizaba, tendría que hacer el tema de la homologación de los certificados. Y eso generaba bastante problema, bastante tiempo, y muchas veces el certificado médico estaba mal realizado. ¿Y a quién se perjudicaba? Se perjudicaba a las víctimas principalmente. Entonces, se empezó a trabajar con el UNFA, ¿no? Que es parte de la cooperación del Fondo de Naciones Unidas, para trabajar el tema de contar con cajas de herramientas para para la toma de muestras en las víctimas de violencia sexual. Pero no solamente era entregar el tema de las cajas, sino se tiene que trabajar en el tema de la capacitación del personal de salud. Hubo bastantes reuniones con el Ministerio de Salud para poder ver de que se pueda trabajar con el tema de las conferencias, ¿no? Videoconferencias. Y se crearon hasta aplicaciones para Android y para iPhone para poder ver cuál era el procedimiento. Entonces, es importante poder conocer y saber en qué consisten estas cajas. Bueno, en Bolivia, principalmente, la normativa nos dice y divide, ¿no?, el tema de la violencia sexual y los delitos sexuales. ¿Qué es la violencia sexual? Es el acto libidinoso de una persona contra otra, sometiendo a la víctima de forma física o moral, poniendo en riesgo la autodeterminación sexual. Eso maneja, y ese es el concepto que maneja el Ministerio de Salud. ¿Qué son los delitos sexuales? Los actos sexuales que una sociedad jurídicamente organizada sanciona penalmente: violación, violación de infante, niña, niño o adolescente, estupro o abuso sexual. A ver, aquí hay una pregunta de Gualberto López. ¿Es correcto utilizar por el abogado de la defensa del acusado cuando se tiene un caso de himen elástico en la víctima para argumentar que es un hecho indeterminado para absolver a su cliente? Bueno, comentarte lo siguiente, Gustavo, ¿no? En países anglosajones, en Estados Unidos, se está viendo de que el tema de que haya un himen conservado, pero la persona hubiera sido víctima de agresión sexual, eh, ya se considera un hecho y tiene que ir acompañada de elementos o ayudantes como las otras ciencias forenses. Ir, por ejemplo, acompañado de la declaración única que se tiene en estos países y que se está empezando a trabajar a nivel Latinoamérica de la declaración única. El tema del acompañamiento del trabajo del psicólogo forense. Un tema que es muy discutible, que es el tema de credibilidad que manejan los psicólogos y que en algunos países ha sido borrado el tema de credibilidad porque no tiene elementos suficientes. Eso indican los psicólogos. Pero sí se ha visto de que tiene que ir acompañado de todos estos elementos. Imagínense, esta víctima es víctima de una agresión sexual, pero tiene un himen dilatable, ¿no? Tiene un himen elástico, como dices tú. Y el abogado de la parte indica de que es un himen elástico y no ha habido penetración, no ha habido agresión sexual.
Es por eso de que sí se tiene que ir acompañado de las otras ciencias coadyuvantes. En Estados Unidos no es determinante el tema del desgarro mental. Dentro de los delitos sexuales tenemos una sociedad jurídicamente organizada, sanciona penalmente la violación, violación de infante, niño, niña o adolescente, estupro y abuso sexual. En Bolivia especialmente se está viendo la forma de que la figura de estupro desaparezca, ¿no? Porque las penas no son muy considerables. Eh, sí se tiene agravante en el tema de la violación de infante, niña o niño. Y además el tema de que cuando la persona está en estado de eh, eh, inconsciencia, que haya habido el tema de consumo o inducción de consumo de alcohol o drogas, también vemos de que sí son agravantes en el código penal. Un minutito, por favor. Algo ha pasado con mi internet. Karen, la ley 348 y la 1173 serían modificaciones con falta de procedimiento operativo debido a la falta de capacitación y medios operativos científicos, ya que la criminalística es más amplia. Bueno, Karen, tienes mucha razón, ¿no? Cuando tú me hablas y me dices de eso. Y cuando empezábamos el tema, veíamos que es importante que los legisladores conozcan también el tema de la medicina forense. ¿Por qué, Karen, no? Muchas veces, ¿qué es lo que se ha hecho? Es copiar el tema de nuestras normativas, de normas extranjeras, ¿no? De normas de afuera. Nos hablan de procedimientos que se tiene que desarrollar y no tenemos ni una buena morgue en otros departamentos, excepto La Paz, Cochabamba. Nos hablan de que se tiene que contar con laboratorios. En Bolivia se tiene un laboratorio en La Paz y otro en Cochabamba. Y los otros departamentos, Santa Cruz, recién está empezando a hacer un laboratorio. Hay cosas que es muy lindo escribir, ¿no? Anotar y decir todo, pero el tema de que nos falta bastante con el tema de tecnología, nos falta bastante con el tema de capacitación del personal médico, con el personal de laboratorio, el tema de psicología, nos falta bastante, ¿no? Con un crecimiento interno de las instituciones, ¿no? Más se ve un tema político, más se ve otras cosas que un fortalecimiento. Que es algo muy rescatable que se tiene, ¿no? De otros países. Por ejemplo, recuerdo bien que fui a Guatemala y el INASIF, por ejemplo, es una institución completamente independiente del Ministerio Público. No tiene ninguna relación, tiene un presupuesto adecuado, tiene un porcentaje que le designa a la Asamblea Nacional para su funcionamiento, para la elección de autoridades, etcétera. A lo que es muy diferente acá, ¿no? Donde muchas veces el fiscal general coloca a la persona de confianza de él y se va a hacer un seguimiento, siempre va a haber una dependencia de la MAE del Ministerio Público hacia el IDIF. Y el presupuesto que se tiene en los institutos de investigaciones forenses es mínimo. Entonces, sí se tiene que hacer modificaciones en el tema de las leyes y adecuar más a nuestra necesidad. Y como dice, ¿no? La ley 348, los municipios deberían implementar más en el tema de seguridad ciudadana, pero el dinero es más importante para ellos, el tema de
realizar carreteras, realizar cemento, que hacer temas que sí favorezcan a la población. Gracias, Carlos. Bueno, ¿qué es lo que nos dice? Perdón, me he equivocado, 348 y ahora 308. El delito de violación. Se sancionará con privación de libertad de 15 a 20 años a quien mediante intimidación, violencia física o psicológica realice con persona de uno u otro sexo actos sexuales no consentidos, que importen acceso carnal mediante la penetración del miembro viril o de cualquier otra parte del cuerpo o de un objeto cualquiera por vía vaginal, anal u oral, con fines libidinosos y quien bajo las mismas circunstancias, aunque no mediara violencia física o intimidación, aprovechando de la enfermedad mental grave o insuficiencia de la inteligencia de la víctima, o que estuviera incapacitada por cualquier otra causa para resistir. Es importante ver el tema de la violación, ¿no? Y se ha aumentado el tema de la pena que existía, ahora es de 15 a 20 años, ¿no? Pero hay un detalle, ¿no? Con el tema de los médicos forenses y los médicos forenses que estamos afuera, ¿no? Somos un poco los que vamos a valernos de muchas cosas y no es lo correcto. Creo que tenemos que ser éticos principalmente para poder trabajar en esto. Es importante, por ejemplo, decía, ¿no? La violación es que le ha metido el pene a la vagina, dicen, ¿no? Pero, y el grosor del pene de la vagina no pudiera haber introducido porque era una niña de 9 años, un ejemplo. Pero, ¿qué dice el Código Penal? Dice, o cualquier otra parte del cuerpo o de un objeto, cualquiera por vía vaginal, anal u oral. Es decir, que le haya introducido el dedo ya es un acto de violación. Entonces, es sumamente importante conocer qué dice la norma, qué dice el Código Penal y cuál es la sanción y cómo enmarca todo esto. No consentido, lo primero, que no ha habido un sí, ¿no? Que importen acceso carnal mediante la penetración del miembro viril, hablamos del pene, o cualquier otra parte del cuerpo o de un objeto cualquiera por vía vaginal, anal u oral, con fines libidinosos, y quien bajo las mismas circunstancias, aunque no mediara violencia física o intimidación, aprovechando de la enfermedad mental grave o insuficiencia de la inteligencia de la víctima, o que estuviera incapacitada por cualquier otra causa para resistir. Hablamos de personas con niños, niñas, problemas mentales, ¿no? Donde se haya cometido este hecho. Vamos un poco más y vamos a ver el artículo 308 bis. Violación infante, niña, niño o adolescente. Si el delito de la violación fuera cometido contra persona de uno u otro sexo, menor de 14 años, será sancionado con privación de libertad de 20 a 25 años. Así no haya uso de la fuerza o intimidación y se alegue consentimiento. Entonces, esto nos da un poquito más, ¿no? Y si se fijan, la pena va aumentando. Y la edad menor de 14 años será de 20 a 25 años. Así no haya uso de la fuerza o intimidación y se alegue consentimiento. Es una violación agravada. Quedan exentas de esta sanción las relaciones consensuadas entre adolescentes mayores de 12 años, siempre que no exista diferencia de edad mayor de 3 años entre ambos y no se haya cometido violencia o intimidación. ¿Cuáles son las agravantes? La pena será agravado en los casos de los delitos anteriores con 5 años cuando, producto de la violación, se produjera
alguna de las circunstancias previstas en los artículos 270 y 271 de este código. El hecho se produce frente a niñas, niños o adolescentes, es decir, la violación se ha producido frente a una niña o un niño. En la ejecución del hecho hubieran concurrido dos o más personas. Una violación múltiple, ¿no ve? Lo que hemos escuchado que pasó hace mucho tiempo acá en Bolivia, en el tema de la manada, por ejemplo. Sí, es una violación donde hayan concurrido dos o más personas. El hecho se produce estando la víctima en estado de inconsciencia. En la comisión del hecho se utilizaron armas u otros medios peligrosos susceptibles de producir la muerte de la víctima. El autor fuera cónyuge o conviviente o con quien la víctima hubiera mantenido una relación análoga de intimidad. El autor estuviese encargado de la educación de la víctima o si ésta se encontrara en situación de dependencia respecto a éste. El autor hubiera sometido a la víctima a condiciones vejatorias o degradantes. La víctima tuviera algún grado de discapacidad. Si la víctima fuera mayor de 60 años. Si la víctima se encuentra embarazada o si como consecuencia del hecho se produce el embarazo. Esta figura del estupro es la más conocida ahorita que escuchamos en las noticias, en la radio, en la TV y en todo, ¿no? Lado. Ahorita estamos escuchando el caso, por ejemplo, del expresidente, ¿no? De Bolivia, ¿no? Donde nos indica eh, que sí hubiera tenido una relación eh, con una mayor de 14 años y menor de 18 años, que era la joven, y se va a dar una privación de libertad de 3 a 6 años. Esta figura se ha hecho un proyecto de ley para que desaparezca el estupro, ¿no? Porque es una persona que es menor, ¿no? No ha cumplido la mayoría de edad y muchas veces por el convencimiento que puede hacer una persona mayor a esta para tener un acceso carnal, le van a dar una privación de libertad de 3 a 6 años, ¿no? Es mínimo en relación a los otros tipos de agresión. Yolanda, en un caso de agresión sexual, el certificado médico indica solo encontrar líquido aceitoso. ¿A qué se debe eso o cuál sería el motivo? Bueno, Yolanda, principalmente, si se ha encontrado el líquido aceitoso, hay que ver y hay que hacer el examen de laboratorio principalmente. Las muestras que se han tomado, el hisopado del canal vaginal, del conducto vaginal o de región perilabial, tienen que ser procesadas, ¿no? Y esto nos va a determinar un poco qué es el tema de biología principalmente. Sí, muchas veces se ha visto de que puede estar relacionado a alguna infección de transmisión sexual o puede ser de que el tema de la lubricación del preservativo que haya sido la vaselina o algún elemento que pueda ser este líquido aceitoso. Sí tiene que ser visto en el tema de laboratorio de biología y tal vez en el tema de laboratorio de toxicología química, ¿no? Para poder determinar cuál es la sustancia. La ley 348, en el artículo 20, nos indica: el personal médico del sistema de salud público, seguro social a corto plazo y servicios privados deberán de extender de oficio de forma obligatoria, gratuita y en papel corriente un certificado médico a mujeres que requieran atención por daño físico o sexual emergente de actos de violencia, debiendo derivarse a las instancias competentes la respectiva valoración del daño psicológico. El médico forense con carácter prioritario deberá homologar los certificados médicos extendidos en casos de violencia contra las mujeres
y establecer el grado de impedimento. Eso es lo que nos decía la ley 348. Si analizamos lo que indica el artículo 20, primero es extender de oficio. Todo personal de salud tiene que extender un certificado de forma obligatoria. Es completamente obligatorio la emisión del certificado. Tiene que ser gratuito. No se tiene que cobrar ni un peso. Y tiene que ser en un papel corriente. Un certificado médico a mujeres que requieran atención por daño físico o sexual emergente de actos de violencia. Es importante de que se pueda ver. Ha habido un daño físico, hacer el anamnesis correspondiente, cómo te ha golpeado, qué te ha hecho, o puede ser una violencia sexual, ¿no? Debiendo derivarse a las instancias competentes la respectiva valoración del daño psicológico. Es decir, se tiene que trabajar principalmente en el centro de salud con el tema de un psicólogo principalmente para poder ver de que pueda brindar el apoyo correspondiente. Y esto se tiene que informar a las autoridades en forma inmediata, ¿no? Para que pueda realizarse todo el procedimiento que corresponda, ¿no? El tiempo que pasa es oro, ¿no? En el tema de la medicina forense y la investigación que se está realizando. El médico forense con carácter prioritario deberá homologar los certificados. Esto se ha modificado con una ley, que es la ley 1173, donde indica que el médico forense ya no homologa los certificados médicos forenses. Para establecer el estado físico de la mujer que hubiera sufrido una agresión físico-sexual, cualquier profesional de salud que preste servicio en instituciones públicas o privadas acreditadas deberá extender un certificado médico de acuerdo al protocolo único de salud integrado al formulario único que se establezca para fines judiciales. Este certificado médico se lo tendrá como un indicio respecto a los delitos establecidos en la presente ley. Una vez que haya sido homologado, adquirirá un valor probatorio. El certificado deberá ser homologado por un experto o una experta forense, quien deberá entrevistar en primera instancia al o el profesional que extendió el certificado, y solamente en caso de que exista necesidad fundada e ineludible podrá practicar otro examen médico a la mujer. ¿Qué es lo que pasaba antes, no? Valoraba el médico del centro de salud, por ejemplo, un ejemplo que les voy a dar, ¿no? Sica Sica, ¿no? En el departamento de La Paz. Valoraba el personal de salud a esta persona y el fiscal veía el certificado, no entendía el certificado y le decía, ¿sabe qué, señora? Tiene que irse a la ciudad de La Paz, el Alto, y le vamos a hacer otra valoración. Entonces, al hacerle la otra valoración, vamos a ver que eh, eh, si sirve o no sirve el certificado médico forense, ¿no? Pero, ¿qué estamos haciendo con esta persona? Estábamos victimizando. Quiero comentarles algo que he recibido en un taller y para que se acuerden. Nosotros manejamos el tema de revictimización, pero ya no es el término correcto la revictimización, sino es la victimización, ¿no? Entonces, la estábamos victimizando a esta persona porque le estamos haciendo valorar dos veces. Creen que es placentero ir a un médico forense y que te vea las partes íntimas, te revise las partes íntimas, te tome muestras de las partes íntimas, te vuelva a preguntar del hecho y te vuelva a decir sobre el determinado hecho. Entonces, es necesario de que sí se pueda ver esta situación. Es por eso de que se ha modificado el tema de la ley 348. Y haya nacido una ley, que es la ley 1173. La ley 1173, ay, perdón,
nos dice en su artículo 393, certificados médicos y recolección de evidencia. Los certificados médicos que acrediten el estado físico de la víctima, niña, niño, adolescente o mujer que hubiere sufrido una agresión física o sexual, deberán extenderse de forma inmediata y obligatoria por cualquier profesional de la salud perteneciente a una institución pública que hubiera efectuado el primer reconocimiento de la víctima, de acuerdo al protocolo único de salud integrado al formulario único y sin mayor formalidad se constituirán en indicio. En casos de violencia sexual, el personal del sistema público de salud podrá recolectar evidencias sin necesidad de requerimiento fiscal, las cuales serán entregadas inmediatamente a la autoridad competente en el marco del protocolo de cadena de custodia para luego ser entregadas al IDIF o en su caso al ICUP. En caso de violencia sexual, especialmente tratándose de la circunstancia contemplada en inciso K del artículo 310 del Código Penal, el personal de salud aplicará normas y protocolos vigentes a la atención integral a víctimas de violencia sexual del Ministerio de Salud. Entonces, si nos damos cuenta, la ley 1173 ha modificado todo esto de la ley 348. ¿Por qué? Porque indica la obligación de la emisión del certificado médico por el personal de salud, ya sea el tema de brindar la atención a la niña, al niño, adolescente o mujer que hubiera sufrido una agresión física sexual. Tiene que ser inmediato y tiene que cumplirse con todo lo que indica la norma, el tema de privacidad, de un buen servicio, de una buena atención, etcétera. Además, que tiene que hacerse el tema de manejar un protocolo único que se maneja por el Ministerio de Salud, que ha sido consensuado con el Instituto de Investigaciones Forenses para realizar una valoración adecuada. Si no hace esto el médico del sistema de salud, puede ser denunciado por incumplimiento de deberes y puede ser sancionado. En casos de violencia sexual, el personal del sistema público de salud tiene la obligación de tomar las evidencias sin necesidad de un requerimiento fiscal. Es decir, tiene que cumplir todo lo que indica, porque la persona ha ido a recibir la atención médica y el médico no puede perder la oportunidad de hacer una valoración y una toma de muestras adecuadas. Tiene que hacer todo este procedimiento. Y después de que estas muestras hayan sido tomadas, completadas en esta caja de evidencias, tiene que ser entregado ya mediante la coordinación con el personal del SLIM, la Defensoría, la Fiscalía, al IDIF o al ICUP, cumpliendo la cadena de custodia. Sí o sí se tiene que cumplir la cadena de custodia. Tuvimos una reunión con el Ministerio de Salud el año pasado, cuando cumplía las funciones de director en el IDIF, donde muchas muestras eran colectadas por el personal de salud en el Alto, en municipios, etc. Eran colectadas muestras, pero se quedaban en el hospital. Le informaban al fiscal que deberían ser colectadas estas muestras, deberían ser procesadas, pero cumplían un almacenamiento las mismas en los centros de salud. Y se estaban llenando los centros de salud, los hospitales, de las cajas de evidencias. Entonces, sí o sí, esta normativa nos dice de que tiene que cumplirse todo este procedimiento y mandarse pues, a la cadena de custodia, mandarse a las unidades de recepción, custodia y evidencia de los institutos, del IDIF en su caso, para que pueda ser procesada y tener resultados de estas pruebas. Bueno, ¿qué es lo que nos indica la norma, ¿no? Y la norma del Ministerio de Salud sobre esto? Es importante de que
para la atención en los casos de delito sexual, se tiene que tener y ser empático, cálido y tener un trato digno. Esto todo va a estar encuadrado en la recepción del paciente. Y un gran problema que tenía cuando cumplía las funciones de director era de que muchas veces el personal del instituto estaba enojado o había tenido problemas en su casa o algo. Y con el primero con el que se agarraba era con la persona que venía de afuera, ¿no? Y esta persona no sabíamos que había sido víctima de una agresión sexual, que había sido víctima de violencia, que tenía una coladera de problemas en su espalda. Qué complicado para esta persona y que el personal que te atienda te trate mal, ¿no? No sea empático contigo, no te trate dignamente. Qué gran problema. Y esto pasa también en el personal de salud de los centros de salud que se tiene, de los hospitales. Pucha, primero pasas y el portero te mira feo, la licenciada en la enfermería te va a mirar feo, el administrador también te está mirando feo. Y si te conocen porque estás en un pueblo, van a hablar mal de ti más, ¿no? Entonces, es importante de que tengamos una empatía, seamos cálidos, tengamos un trato digno a la persona que está viniendo a consultarnos, ¿no? A buscar ayuda. Después de esto, de que se ha trabajado en el tema de la recepción, vamos a ingresar al tema de nuestro consultorio. Y en el consultorio vamos a tener que ver de hacer una entrevista adecuada. Tenemos que hacer una valoración minuciosa. Como les he dicho, todo tenemos que anotar en el certificado, porque el perito de afuera va a revisar todo eso y van a solicitar una metapericia y va a decir, mucha, no, esta persona no ha cumplido con la entrevista, no ha hecho una valoración minuciosa o no ha tomado las muestras y evidencias. Ahora, es importante ver de que en los centros de salud que se tienen, en los centros hospitalarios, eh, la norma y el protocolo del Ministerio de Salud nos habla sobre la anticoncepción de emergencia, la profilaxis de ITS y VIH. Sí o sí, víctima de violencia, se tiene que trabajar con el tema de la anticoncepción de emergencia. Ver el tema de los días fértiles, ver el tema de brindar el servicio del TASE, del anticonceptivo de emergencia, ¿no? Y es importante también trabajar el tema de la profilaxis de las infecciones de transmisión sexual y el VIH-Sida. A diferencia del IDIF, el IDIF no cuenta con estos servicios de la anticoncepción de emergencia ni la profilaxis, pero sí un sistema de salud, el sistema de salud dentro de su norma, nos habla y nos dice la necesidad de la profilaxis de estos casos. Bueno, es importante después de que se ha hecho el tema de la consulta, ¿no? Trabajar en la ruta crítica, ¿no? Se ha trabajado con la Fiscalía General del Estado, se ha trabajado con los SLIMS, con la Defensoría, con la FELCB, con la Policía y otras instituciones, ¿no? La Casa de la Mujer, el tema del Centro Juana Zurduy, etcétera. ¿Por qué? Porque ellos van a ser coayudantes en todo esto, ¿no? Por ejemplo, hemos indicado de que en esta primera parte el médico tiene la obligación de atender, ya sea sin requerimiento fiscal o no, pero tenemos que ver el tema de brindar el apoyo de orientación para seguir este proceso en una forma adecuada. Vamos a trabajar con los servicios legales integrales municipales que le van a brindar el apoyo psicológico y el apoyo jurídico. El tema de la defensoría en la misma forma, pero hacia los niños, niñas y adolescentes. La FELCB, que es la unidad de la policía específica para trabajar en los temas de violencia, ¿no? Y en los municipios, ¿no? Muchas veces no se cuenta con FELCB, pero sí se cuenta con el tema de la policía específicamente. Y otros servicios que nos van a ayudar en el tema de la orientación
en los casos de delito sexual. Bueno, es importante que nosotros, al empezar el tema de la valoración, eh, siempre vayamos trabajando de una forma ordenada y adecuada, ¿no? Para poder tener un resultado correcto. Es importante de que nosotros empecemos siempre con los datos generales. Nombre. ¿Cuál es tu nombre? ¿Qué edad tienes? ¿No? Principalmente. Y muchas veces en el tema de las personas que han tenido o que tienen una orientación sexual diferente y que ha habido un cambio de sexo, muchas veces tenemos alguna complicación cuando hacemos esto. Eh, eh, Puede ser vestida una mujer, pero es un hombre, ¿no? Entonces es importante poder ver esto porque nos va a servir en el examen correspondiente. Los datos del hecho. ¿En qué lugar fue? ¿Dónde pasó esto? ¿A qué hora pasó esto? ¿Quién fue la persona que te agredió? ¿Fue un familiar? ¿Fue una persona desconocida? ¿Fueron varias personas? Y saber cómo está la persona víctima de este hecho. Es importante indagar sobre las lesiones, la ubicación topográfica, el forcejeo, defensa. Ah, ¿te ha agarrado de tu brazo? ¿Cómo te agarró de tu brazo? Ah, ¿de qué forma te ha hecho esto? Entonces, es importante de que nosotros empecemos a analizar a la persona que estamos valorando y ver, ¿no? Ah, me ha agarrado de mi brazo, me ha agarrado de mi cuello, pero ves en el cuello no hay lesiones. O ves en el brazo, está a digitopresión en la región paragenital, en las extremidades inferiores. Entonces, eso nos va a servir de esta forma. Si se ha defendido, ¿no? Sus uñas, cómo están, si ha habido señales de defensa. Entonces, es importante de que podamos hacer esto en este primer procedimiento. Es básico de que nosotros como médicos, al momento de hacer el interrogatorio o la entrevista, vayamos a preguntar si se higienizó o si se cambió de ropa interior. Porque imagínense de que esa persona ha sido una víctima de agresión sexual, pero hay los casos, se ha duchado, se ha lavado las partes íntimas. Yo cuando tome muestras va a salir negativo. Entonces es importante de que sí veamos el tema de hacer estas preguntas. ¿Te has cambiado de ropa interior? La ropa interior nos las vamos a quedar nosotros para que sea procesada, ¿no? Pero esta ropa interior es importante de que la podamos tomar y pueda ser procesada. Tenemos que indicar el color, qué colores de la ropa, etcétera. Es importante de que vayamos al siguiente punto, que es el empleo de otras maniobras, el uso de objetos, besos, sugilaciones, mordeduras, tocamientos. ¿Cómo te ha hecho esto? ¿Qué ha pasado? Ah, me ha agarrado y me ha besado y me ha succionado el cuello. Entonces ya sabemos que estamos viendo una sugilación. ¿Qué ha pasado en tu espalda? Me ha mordido. Ah, me ha tocado, por eso no hay lesiones, ¿no ve? Y es importante de que vayamos viendo y esquematizando todo lo que estamos anotando. Las preguntas más directas, tipo de penetración. ¿Cómo te ha hecho? ¿Qué ha pasado? ¿Ha introducido algún objeto o su pene? ¿Ha utilizado condón? ¿Ha eyaculado dentro? La pregunta que me hacía una de las doctoras, ¿no? Hace rato, había un líquido, me dice, aceitoso en la vagina. Entonces, todas estas preguntas nos van a servir. Ah, no, ¿sabe qué, doctor? Me ha introducido una sustancia. Ah, entonces esas cosas me sirven a mí para poder sacar mis conclusiones. ¿Cuáles son los antecedentes gineco-obstétricos? ¿Cuándo ha sido tu primera menstruación? ¿A qué edad te ha venido? A mis 12 años, doctor. Ah, ya. ¿Cuándo ha sido tu fecha de tu última menstruación?
mi última menstruación ha sido tal fecha. Uso de anticonceptivos. ¿Tú estás utilizando algún anticonceptivo? Ah, sí, estoy utilizando algo. Entonces tendríamos que manejar también una fórmula obstétrica para ver de cuánto tiempo está embarazada. Otra de las preguntas que es básica es el tema de las relaciones sexuales dentro de las 72 horas antes y después del hecho. ¿Por qué preguntamos sobre las 72 horas? Preguntamos por lo siguiente. Dentro de las 72 horas están los espermatozoides vivos. Entonces, si hubiera tenido relación dentro de ese plazo con otra persona, al momento de hacer el examen de biología y el de genética, vamos a encontrar dos perfiles que sean diferentes. Entonces, es importante de que se pueda ver esta situación. Registrar, entre comillas, tal y como la víctima cuenta, de manera textual, me agarró de los brazos. Bueno, un poco para concluir nuestro primer día, doctor Hernán Conde, ¿no? El tema de un joven fuera agredido por hombre sería el mismo protocolo y la valoración de la agresión. Bueno, es importante de que indicar de que se ha trabajado con nuevas guías y protocolos, ¿no? Y en una primera instancia sí se va a tener que manejar esta guía, esta norma, este protocolo, pero vamos a tener que saltar en una parte donde vamos a ver las lesiones en región anal principalmente para ver este tipo de lesiones. Ahora, es importante poder trabajar en esto. Sí, se recomienda de que se pueda contar con un protocolo y una norma específica para víctimas varones, ¿no? Para el tema de agresión sexual hacia varones o el tema de la transexualidad. Ahora, en el tema de estado de inconsciencia, sí se ha hecho una nueva normativa a nivel de los institutos de investigaciones forenses aquí en Bolivia, ¿no? Donde nos habla del estado de inconsciencia. Y eso lo vamos a ver mañana un poco. Les voy a explicar qué cambios han hecho. Seguramente con la nueva autoridad del Ministerio Público también se va a seguir haciendo modificaciones a las guías que se tenía. Pero sí es importante ver de que no es el mismo trato en el tema de estado de inconsciencia, porque hay un elemento que es fundamental, que es el consentimiento informado. El consentimiento informado nos ayuda a ver la predisposición, la autorización que nos vaya a dar la persona para su valoración en un estado de agresión sexual, ¿no? Es importante poder ver esto y tienes mucha razón, Hernán, sobre este punto. Sí se tiene que trabajar con una normativa específica para el tema de víctimas de violencia sexual que sean transexuales y en el tema de estado de inconsciencia que sí se tiene una norma ahora, pero que está susceptible a modificación. Todas las normas se van modificando, ¿no? Con los cambios que existen a nivel internacional y todo esto, ¿no? Bueno, cuando nosotros vamos al tema de la entrevista, es necesario que nosotros, al momento de entrevistar, primero tengamos un lugar para la atención de calidez, ¿no? Tengamos un lugar de privacidad, tengamos un lugar donde podamos tener una relación con la persona y esta persona se sienta cómoda y acogida en nuestro servicio. Y lo mejor y lo más importante es el tema de la privacidad, ¿no? Muchas veces cuando nosotros somos médicos tenemos nuestro residente, tenemos nuestro interno, y todos están escuchando lo que la persona y la víctima está hablando. Entonces es importante de que sí veamos y seamos cautos con esto, ¿no? Preguntar a la persona en una primera instancia si quiere que se la atienda sola, quiere estar acompañada con alguien, si no quiere que estén otras personas en la atención. Es importante de que demos un servicio de calidad. Eh, recuerdo algo, ¿no? De que el anteaño pasado estábamos en el mes de invierno y hay ciudades que son muy frías en Bolivia, ¿no?
como ser el Alto, La Paz, Oruro, Potosí, donde estamos hablando de que puede bajar hasta menos de 0 grados. Y iba la víctima y le pedíamos de que se desvista para hacer la valoración. Imagínense, tremendo frío y tenerla desvestida a esta persona. Eh, Era bien complejo. Entonces fue necesario de que se pueda ver el tema de contar con calefacción en estos ambientes para brindar un servicio de calidad, calidez hacia las personas. Al empezar nuestra entrevista, es importante pedirle los datos generales. Siempre pedirle el nombre, ¿no? ¿Cuál es tu nombre? Me llamo tantos, tantos, tantos. ¿Qué edad tienes? Ah, yo tengo 23 años. ¿Qué sexo? Ahora vamos al tema del sexo. ¿Por qué? Porque eh, eh, actualmente con el tema de género, se ha visto de que hay personas de que han tenido un cambio de sexo, ¿no? Vemos que es una mujer que ha ingresado, pero eh, es un hombre, ¿no? Que tiene pene, que tiene testículos, etcétera. Entonces, es importante trabajar con esto para poder ver en una forma muy educada, muy responsable y no discriminatoria de estas personas, ¿no? Tenemos que ser muy cautos y saber manejar muy bien estas situaciones. Después de que ha pasado esto, vamos a ver el tema de los datos del hecho. ¿A qué nos referimos con el tema de los datos del hecho? ¿No? Y es importante trabajar con este punto porque he visto de que muchas veces algunos de los médicos forenses se nos va esto. Y es clave el tema de preguntar del lugar del hecho. Señora, ¿dónde ha pasado esto? Ah, me ha pasado en el automóvil y estábamos en una zona completamente descampada. Señora, ¿cuándo ha pasado esto? Esto ha pasado hace 2 o 3 semanas. ¿A qué hora ha pasado? A las 3 de la tarde. ¿Ha sido un familiar? ¿Ha sido alguna persona conocida? ¿Un amigo? ¿Su pareja? ¿O era una persona desconocida? Ah, sí, ha sido un primo que yo tenía. ¿O cuántas personas han sido? Eran 3, 4 personas que me han agredido sexualmente. ¿Y usted, señora, cómo se encontraba en ese momento? Ah, había tomado bebidas alcohólicas. No, estaba completamente sana, pero sí me obligaron a tener relaciones. Tenemos que escuchar, tenemos que tener una escucha activa de estos casos. Tenemos que indagar sobre las lesiones, ubicación topográfica, forcejeo y defensa. ¿A qué nos referimos con esto? ¿No? Bueno, nos referimos con esto eh, principalmente, señora, bueno, estamos haciendo la revisión y hemos visto de que hay esta lesión en su bracito. ¿Cómo ha sido esta lesión? Le cuento que me ha agarrado de mi brazo y me ha forzado para que yo pueda tener relaciones sexuales. Ubicar dónde se encuentra la lesión, dónde está la lesión. Ver, está en la región de las entrepiernas. Bueno, vamos a ver, es una región paragenital y tenemos que describir el tamaño, el color de la lesión para que pueda ayudar al personal administrador de justicia. ¿Por qué hablamos de esto? ¿No? Vemos de que tenemos bastantes problemas en el tema del lenguaje médico que utilizamos nosotros, porque el abogado es abogado y el médico es médico, ¿no? Y muchas veces nosotros, como profesionales de salud, no entendemos el lenguaje jurídico, pero el abogado no entiende el mensaje o el lenguaje médico específicamente. Vamos a ver señales de defensa. ¿Cómo son las señales de defensa, no? Principalmente el tema, vamos a ver el tema de las uñas, vamos a ver el tema de cómo se ha podido defender la persona.
Y nos introducimos un poquito más, ¿no? A lo íntimo de esta persona. Es importante hablarle y comentarle, señora, ¿usted se ha bañado? ¿Se ha lavado las partes íntimas? Doctor, he venido inmediatamente después de lo que ha pasado esto. O entonces eso ya nos sirve para tener en los antecedentes y para hacer la valoración correcta. ¿Sabe qué, doctor? Me he bañado antes de venir, me sentía muy sucia, me sentía muy mal y es por eso que me he bañado y me he lavado las partes íntimas. Entonces, eso también tenemos que anotar en el certificado médico. ¿Por qué? Porque esta persona, al momento de que nos está indicando que es higienizado, puede ser de que en el examen que vayamos a tomar tengamos PSA negativo o espermatozoides negativos en la muestra de biología. Entonces, es importante trabajar con esta situación y realizar estas preguntas. Señora, ¿usted se ha cambiado de ropa interior? Sí, como me sentía muy mal y me he bañado, me cambié de ropa interior. ¿Y usted la ropa interior la dejó en su casa? Sí, doctor, la dejé en mi casa. ¿La lavó? No. Ah, bueno. Esa ropa la voy a entregar al policía en un sobre, en Manila, y para que él pueda presentar. Uno. Dos. Bueno, eh, indicar, por ejemplo, de que la persona está con la ropa interior y se va a hacer la colecta de la misma. Avanzamos un poco más, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que le ha hecho? ¿Qué ha pasado? ¿Sabe qué, doctor? Me ha abierto las piernas con fuerza, ¿no? Y me estaba agarrando con un cuchillo y me agarraba con el cuchillo y me amenazaba. Me pinchó el cuello, me besaba el cuello y me hizo estas sugilaciones, o me mordió, o me tocó las partes íntimas. Entonces, todo esto tiene que ser reflejado en el certificado médico que vayamos a emitir nosotros como profesionales de salud. Y vamos más profundo todavía. Señora o señorita, ¿cómo o qué tipo de penetración? ¿Sabe qué, doctor? Me tocó con el pene y me metió a la vagina o al ano. ¿Sabe qué, doctor? Introdujo sus dedos dentro de mi vagina. Entonces va a ser importante de que nosotros tomemos estos antecedentes en el certificado, porque esto le va a servir a quién, le va a servir al juzgador, el tema de saber, el tema de saber qué tipo de penetración, porque el día de ayer vimos, ¿no? ¿Qué decía el Código Penal? Cualquier introducción de un determinado objeto se va a considerar violación. Entonces, es importante poder trabajar con esto. Pero vamos preguntando más. ¿Usó el condón? Sí, doctor, usó el condón. Ah, bueno. Entonces va a ser un poco difícil que podamos encontrar espermatozoides o que podemos ir al lado de la genética. ¿La persona eyaculó? Sí, ha eyaculado dentro de mí. Ah, sabemos muy bien nosotros como personal médico de que el espermatozoide puede vivir aproximadamente hasta las 72 horas. Entonces, tenemos ese espacio tan amplio para poder hacer la toma de muestra correspondiente. Avanzamos más y vemos ya después otras interrogantes y otras preguntas. Señora, usted, ¿cuándo fue la primera menstruación que usted tuvo? Bueno, mi primera menstruación fue a mis 11 o 12 años. ¿Cuándo fue la última menstruación que usted tuvo? El FUM. Bueno, mi fecha de última menstruación fue el 5 de marzo. Hay que explicarles y hay que hablarles principalmente de que se considera la menstruación desde el primer día que le está bajando la menstruación, no el último día, porque esto nos va a servir para poder trabajar el tema de uso de anticonceptivos de emergencia. Usted, señora, ¿utiliza algún anticonceptivo? Ah, sí, doctor, estoy utilizando el implante.
Ah, muy bien. Y si la persona estuviera embarazada, tendríamos que trabajar el tema de la fórmula obstétrica. Avanzamos un poco más y vemos y preguntamos, señora, ¿usted tuvo relaciones sexuales 72 horas antes del hecho o 72 horas después del hecho? ¿Sabe qué, doctor? Yo había estado con mi enamorado 5 horas antes y él eyaculó dentro de mí. ¿Sabe qué, doctor? Después de que ha pasado esto, estaba tan mal y fui donde mi pareja y tuve relaciones sexuales con él. Bueno, eso nos va a servir porque tenemos que colocar en nuestro informe o certificado que estamos emitiendo. ¿Por qué? Porque cuando tengamos el tema de las muestras del área de genética, podemos encontrar uno, dos o tres perfiles genéticos. Entonces, es importante realizar estas preguntas y poder colocarlas en el certificado. Parece que no tuviera tanta importancia hablar de esto, ¿no? Pero sí hemos visto en juicios donde sí, por no realizar esta pregunta, vemos dos o tres perfiles genéticos, ¿no? Es importante realizar esta consulta. Registrar, entre comillas, tal y como la víctima cuenta de manera textual, me agarró de los brazos. Entonces, es importante colocar en manera textual lo que nos está indicando la víctima. Espero no les esté haciendo aburrir, espero estén prestándome atención y estén participando en el curso. Bueno, después de que hemos hecho esto, vamos a manejar el siguiente cuadro, ¿no? Vamos a ver de que dentro de esto tenemos que hacer en una primera instancia un examen físico general. Vamos a pasar a un examen físico regional, a un examen paragenital y un examen genital y anal. Entonces, es básico poder trabajar en esto. Sí o sí, nosotros tenemos que seguir el procedimiento en todo lado, realizar este examen. Se tiene que hacer, primero, observar desde el ingreso al consultorio, cómo está caminando la persona. Y eso muchas veces no tomamos en cuenta. Ha sido una víctima de agresión sexual y empieza a caminar y está cojeando o no puede sentarse en la silla. Entonces, eso ya nos va a servir para poder tener un concepto y hacer énfasis en nuestra valoración. Observar la fases, cómo está, cómo la vemos, su mirada, su actitud, el estado emocional. Muchas veces tenemos que irnos al ámbito de la psicología, ¿no? Porque al final de cuentas, esa persona está viniendo a comentarnos, está viniendo a contarnos algo íntimo de ella. Si tiene alguna situación que pone en riesgo de la salud de la persona. ¿Qué es lo que pasa? Muchas veces los oficiales de la policía traen a la víctima o llevan al consultorio del médico eh, a una persona que está llena de sangre, que está completamente con una herida abierta y que necesita puntos de sutura, ¿no? Que no ha recibido la atención correspondiente. Entonces, es importante ver de que sí o sí se tiene que hacer esto. Ahora, vamos a ver de que eh, eh, el examen físico general es muy importante y lo vamos a desarrollar a continuación. Después de que hemos hecho el examen físico general, vamos a ver desde la cabeza hasta la punta de los pies. Vamos a hacer un examen físico regional de todo el cuerpo, ¿no? Para poder ver y ver si existen algún tipo de lesiones, si hay signos de lucha, de defensa, etc. Vamos a ver el tema el examen paragenital para ver
el tema de las lesiones que vayan a estar asociadas a maniobras sexuales y rastros biológicos. Por ejemplo, le he abierto las piernas, ¿no? ¿Y qué es lo que vamos a ver? Digitopresión. Vamos a ver digitopresión al momento de abrir las piernas. Y podemos ver hasta manchas de semen, ¿no? En el cuerpo de la víctima. O podemos ver algunas otras situaciones, manchas de sangre, etc. Entonces, es importante poder ver estas situaciones. En el examen genital y anal, vamos a ver la búsqueda de lesiones, empleando la maniobra de riendas, visualizando estructuras anatómicas, la importancia del himen y las lesiones que se pueda tener. Es importante brindar el tema de la información a la víctima, qué es lo que se va a realizar, porque muchas veces entra la víctima y lo primero que nosotros hacemos es, ¿sabe qué, señora? Desvístase, le voy a hacer la valoración. Pucha, yo soy víctima y el médico me está diciendo que me desvista, que le muestre todo mi cuerpo, ¿no? Imagínense qué dolor siente esta persona sobre esta situación. Después, hay que ver el tema del consentimiento informado, que lo vamos a ver a continuación. Y que este consentimiento tiene que estar firmado, porque si no, nosotros estuviéramos agrediendo a esta persona, estaríamos viendo que esta persona ha sido víctima de una agresión sexual y ahora tiene que escucharnos y tenemos que revisarle sin consultarle y sin explicarle nada. Es importante el tema de fijar fotográficamente y registrar en un dibujo de figura humana. El certificado único que se lo está manejando en el sistema de salud, sí cuenta el dibujo anatómico, que lo vamos a ver y lo vamos a desarrollar a continuación.